el Señor les continúe bendiciendo. Les doy la bienvenida a este programa Buscando la Verdad. La Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante y su pastor José Arturo Valderrama quiero invitarte a que en esta mañana estés buscando la presencia del Señor, a que estudiemos la palabra, a que adoremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En este tiempo en que nos estamos reuniendo en nuestras casas, es importante que hagamos el altar familiar con nuestros hijos. Es importante que estemos estudiando la palabra. El hecho de que no vayamos a la iglesia por orden del gobierno y por cuidar nuestra salud, no quiere decir, amigo, iglesia, que no estemos buscando la presencia del Señor. Al contrario, es un tiempo para buscar aún más la presencia del Señor. Por eso, este es un espacio que está dedicado a que te reúnas en tu casa, en tu familia, con tus hijos, a que no saques excusa para buscar del Señor, a que aproveches la palabra que está llegando a tu casa y que lo hagas con libertad. Por eso yo te invito a que oremos en este momento. Padre, queremos bendecir tu santísimo nombre. Dios, nuestras vidas llegan delante de tu presencia. Quiero adorarte, quiero bendecirte. Queremos glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si tienes libertad ahí donde está, cierra tus ojos. Y si aún tienes mayor libertad conmigo, levanta tus manos y adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendice a tu Creador, bendice al que vive, al que reina para siempre. Padre, danos libertad para adorarte. Padre, danos libertad para glorificarte a ti, Señor. Oh Jesús de Nazaret, nuestras vidas hoy la traemos delante de tu presencia. Dile, ten misericordia de mi casa. Dile, ten misericordia de mis hijos. Ahora yo quiero pedirte a que saquemos un momento el tiempo para que oremos por Bogotá. Dile, Jesús de Nazaret, delante de tu presencia está esta ciudad. Delante de tu presencia están esas localidades que tienen alerta amarilla, Dios mío. Mira a Kennedy, Jesús. Mira a la alcaldesa de Kennedy. Mira a las autoridades de este país. Mira el orden público, Señor. En el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, este país está delante de tu presencia. Esta ciudad de Bogotá, hoy la traemos delante de tu presencia. Vemos las noticias, Señor, y dice que la violencia intrafamiliar ha aumentado. Por eso yo te pido ahora mismo por los hogares. Pídele al Señor ahí donde está, por su casa, por sus hijos, por la economía de su casa. Dígale todos esos hogares donde hay conflictos, donde hay peleas, Señor, donde hay escasez. Mandamos palabra de bendición ahora mismo. Rompe las ligaduras, rompe las ataduras, rompe las cadenas, Señor. Escuchamos, oh Dios, que pronto podremos ir nuevamente a las iglesias. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que eso sea posible bajo tu voluntad. Cuídanos, Dios, líbranos de enfermedades. Si ahora mismo tienes una enfermedad, dile, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, toda enfermedad desaparece. Desaparece la fiebre, desaparece la tos, aún el cansancio, Dios, y la depresión por estar en casa. Ahora mismo toma control de nuestras vidas. Dile, mi casa te pertenece, Bogotá te pertenece, Señor, nuestras localidades y este país te pertenece, Dios. Hoy bendecimos tu santísimo nombre, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, Jehová. Oh, santo eres, Cristo. Toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza. Dedícale un momento, tiempo para adorar al Señor. Levanta tu voz y adórale. Levanta tu voz y dile, eres grande. Levanta tu voz y dile, aún en medio de las dificultades o de las cargas, yo puedo acudir a ti con confianza, diciéndote, Jehová de los ejércitos,
Tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, tú eres el que me sostienes, tú eres el que me levantas, tú eres el que provee en mi casa, Señor. Llega con confianza delante del Señor, porque en este momento yo quiero decirte que Dios es un Dios grande, bueno, santo y fiel, que sostiene nuestras vidas y que nos cuida a pesar de todas las circunstancias. Amén. Ahora vamos a leer la palabra. Lo vamos a hacer en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Rápidamente buscamos el libro de Ezequiel, está en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué dice la palabra, iglesia? El valle de los huesos secos. ¿Qué esperamos encontrar cuando vamos a un cementerio? Muchas lápidas. Y encontramos huesos secos dentro de esas lápidas, ¿cierto que sí? Mira lo que dice la palabra. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos ¿en qué? En gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué pasó? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Amén. El profeta pasaba por un sitio donde había muchos huesos secos. Dios le dio la palabra fue lanzada, y esos huesos tomaron vida, caminaron, y fue un ejército grande. Y esa es una palabra que para el pueblo de Israel. Pero en esta mañana yo quiero decirte, iglesia, aunque se nos diga que hay muertes, que hay enfermedades, que hay dolor, que hay ruina, que hay tristeza, yo quiero decirte
dice que Jehová de los ejércitos es grande, es todopoderoso, que levanta al muerto. Por eso manda palabras en tu casa, en tus hijos, en tu economía. Y dile: Padre Celestial, profetizamos vida. Esa muerte que él encontró no fue más, no venció, porque la palabra fue enviada. Cuando veas esa escasez, cuando estés triste, cuando estés cargado, si estás afligido ahí donde estás, si tu amigo que estás escuchando en este momento la palabra, quiero decirte en fe y creyéndole a Jehová de los ejércitos, que esos huesos vivirán. Si estás cansado, si estás triste, si estás afligido, si ha llegado la preocupación a tu casa, quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento, a que le digas: Dios, mi vida hoy la entrego delante de tu presencia, y que le digas: Señor, bajo tu misericordia y bajo tu bondad, yo entrego mi vida. Y en este momento yo quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo, y a que le digas: Dios, entrego mi vida delante de ti. Si de pronto hasta ahora estás escuchando este mensaje, amigo, yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna y hay vida que levanta a los muertos. Muertos vivientes caminan y nos encontramos todo el tiempo y no saben que están muertos. Pero en Cristo Jesús hay vida y hay vida eterna. Lo creemos. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para orar, para glorificar, para adorar. Y también vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra. Si quieres hacer o quieres pedir por alguna necesidad, algún problema, puedes hacerlo también a través de este medio. Estaremos atentos para contestar tus peticiones y orar por ti. Bendice al Rey de Reyes. Padre, te adoramos, te glorificamos, disponemos nuestras vidas para adorarte, Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Dios les bendiga.
Vamos a decirle que Él es grande. Dile conmigo, eres fuerte, Dios. Oh, sí, alábalo. Fuerte nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios.
nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. ¿Cuántos creen que Él es grande? Díselo. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Iglesia de Dios, Dios le bendiga. Bienvenidos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Lo invito a que abra su Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Gloria a Dios. Y vamos juntos a leer la palabra de Dios en el versículo 6. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que añadas, Padre Celestial, en esta hora bendición a tu palabra, Señor, que mientras la palabra es enseñada, Padre, hables a las vidas, hables a los corazones, hables, Señor, a tu iglesia conforme a tu propósito, conforme a tu espíritu, conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hemos visto la semana pasada la definición de fe. Veíamos que fe es precisamente pistis, que significa fidelidad y creer. Fe, creer, fe, fidelidad. Y con esta definición veíamos que el Nuevo Testamento, particularmente el libro de los Hebreos, enseña que hemos de seguir con fidelidad la ruta trazada por el Señor. Veíamos 4 acepciones de la palabra fe en el Nuevo Testamento. 1, fe salvífica. 2, fe como don que da el Espíritu Santo a la iglesia. 3, fe como fruto que da el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Y 4, fe como conjunto de doctrina o creencia que aparece en el Nuevo Testamento para que nosotros creamos y tengamos sustancia, fundamento bíblico de la verdad y la revelación de Dios. Veíamos también que la fe no es sencillamente una fe boba, una fe ingenua,
es que yo creo. ¿En qué? En la fe, en cualquier cosa. Veíamos que más importante que creer es en qué creo. Y por lo tanto, mirábamos que en el libro de Romanos capítulo 10, la palabra de Dios nos dice que la fe es puesta en el Señor Jesucristo, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, que todo el que invoque el nombre del Señor no será avergonzado, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces veíamos que la fe, hermanos, del creyente no es una fe ingenua o una fe boba, sino que es una fe puesta en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, en el Señor Jesucristo, en su poder y en su fidelidad. En líneas gruesas, esa fue la enseñanza que vimos la semana pasada y en la cual tratábamos de definir qué es fe. De alguna manera la fe se puede definir como creer en lo que el Señor nos ha prometido. Se puede definir como el obedecer basados en esas promesas a pesar de las circunstancias. No importa qué circunstancias estemos viviendo, cuando hay fe en la palabra del Señor, en lo que Él ha prometido, no importa cuáles sean las circunstancias, nosotros siempre estaremos confiando en el Señor, en su fidelidad, en su carácter, en su poder y en su palabra poderosa. La fe significa creer en las promesas de Dios acerca del futuro a pesar de las circunstancias presentes. No importa cuáles sean las circunstancias presentes, cuando hemos creído en el Señor y le hemos conocido, nos movemos por fe. Fe en el Señor Jesucristo, fe en su palabra, en sus promesas, fe en su poder, fe en su fidelidad. Fe sujeta a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios usa el Nuevo Testamento dos vocablos, uno es logos y el otro es rema. El logos se refiere a la Biblia, la palabra escrita. El rema se refiere a la acción del Espíritu Santo dándole vida a esa palabra escrita para hablarnos en nuestra vida a nosotros. Es cuando el Espíritu toma esa palabra y nos la entrega a nosotros en nuestro corazón, en nuestro espíritu y hace que nos apropiemos de ella. Entonces la fe está sujeta a la palabra de Dios, precisamente el logos es lo revelado, lo escrito y el rema es la guía del Espíritu Santo en el corazón del creyente para que se apropie de esa palabra en su vida y la crea y viva por fe en esa palabra. Entonces así nosotros vivimos creyendo en la palabra de Dios, en sus promesas, en nuestro Señor, sin importar las apariencias del presente o las circunstancias. Cuando Dios prometió, Dios es fiel y Dios cumplirá. La fe se sujeta a la voluntad de Dios. La fe genuina, la fe de los hijos de Dios, no es tenga fe para que logre lo que quiera, no. Es fe conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que debíamos orar: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Entonces la fe genuina es una fe que se sujeta a la palabra de Dios, que confía en el Señor Jesucristo y que está sujeta a la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, hermano, en una forma muy práctica, algunos aspectos realmente prácticos y vivenciales de la fe. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos encontramos lo que suele llamarse la galería de los héroes de la fe. Los héroes de la fe son llamados así porque siendo hombres y mujeres como usted o como yo, en su tiempo, en sus circunstancias, en su cultura, en la época que les tocó vivir y en la cultura en que existieron, ellos tuvieron comunión con Dios, buscaron a Dios y Dios les guió a lo largo de su proceso de vida y por esa comunión que tuvieron con Dios, entonces aprendieron a confiar en Dios y a creer en las promesas que el Señor da. Hay algo que debemos decir, hermano, y es que el pueblo de Dios es un pueblo escogido por Dios. Dios es el creador del universo y de toda la raza humana.
Pero no todas las naciones, no todos los pueblos, no todas las gentes han querido creer, han querido obedecer, han querido seguir, han querido entregarle su corazón y su vida a Dios. El Señor tomó en el pasado un pueblo, una nación, el pueblo judío, para a través de ellos traer al mundo al Mesías, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún el pueblo de Israel también se endureció en su corazón, se envaneció y entonces se desvió del propósito y del plan salvífico que Dios tiene, no solo para el pueblo judío, sino para todos los pueblos, para todas las naciones de la tierra. Igual que todas las naciones de la tierra, el pueblo judío también se desvió del plan de la voluntad de Dios. Y entonces el Señor vino a este mundo, nuestro Señor Jesús vino y fue rechazado por su pueblo, los judíos. Y entonces el Señor se abre a los gentiles, a todas las naciones que no son el pueblo judío. Y entre todas las naciones, y aún entre el pueblo judío, el Señor empieza a llamar hombres y mujeres aquí y allá, en cada generación, en cada época. Desde que el Señor Jesús vino hasta este momento, el Señor está llamando hombres y mujeres a engrosar las filas de su pueblo, de los escogidos suyos, de su iglesia, que es llamada en el Nuevo Testamento el cuerpo de Jesucristo, en el cual Cristo es la cabeza. Entonces este pueblo de Dios, esta iglesia de Dios, este conjunto de creyentes, esta comunidad de creyentes, hemos existido desde la antigüedad. Hombres y mujeres en la antigüedad que a pesar de la cantidad de hombres y mujeres que rechazaron a Dios, que no confiaron en Dios, que desobedecieron a Dios, hubo algunos que pusieron en Dios su corazón, su fe, su confianza, su oído, su obediencia, su constancia, su amor, y lo buscaron y lo siguieron y lo sirvieron y lo honraron con sus vidas. Y esa comunidad de creyentes ha existido desde la antigüedad y aún hoy en la era presente sigue esa comunidad de creyentes que hoy el Señor la llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando leemos en el capítulo 11, en el libro de los Hebreos capítulo 11, acerca de la galería de los héroes de la fe, estamos leyendo acerca de hombres y mujeres que decidieron en su corazón confiar en el Señor, tener comunión con el Señor, amar al Señor. La fe es cuando está guiada por la palabra de Dios, puesta en el Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios, aunque vive en este mundo, en esta tierra, en estas circunstancias actuales, no vive para sí mismo, no vive para sus caprichos o deseos o anhelos, baladíes, pasajeros, terrenos, mundanos y nada más. El Señor enseñaba a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor enseñaba a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. El apóstol Pablo escribe y dice que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Es decir, hay una patria celestial. Hay un futuro prometido por Dios para llevar adelante su propósito salvador, renovador y restaurador de la creación, de la comunión de Dios con el hombre por medio de su Hijo Jesucristo, y Dios está llevando adelante ese propósito desde la antigüedad. Todo lo que ha pasado y todo lo que la Biblia, que es la historia de la revelación, de la redención, del plan salvífico de Dios, nos hablan de lo que Dios está haciendo en la humanidad a lo largo de toda su historia para reunir esa comunidad de creyentes, ese pueblo de Dios que está inmerso en la tierra en medio de todos los demás pueblos, pero que es un pueblo que se caracteriza por su fe genuina y verdadera, puesta en el Señor, en su palabra, en su promesa de Salvador, en un Mesías, en Cristo el Señor, y en sus promesas de redención, de restauración, de consumación
para todas las cosas. Entonces, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, encontramos algunos ejemplos de estos héroes de la fe. Un ejemplo muy importante que debe enseñarnos a nosotros cómo vivir en nuestra generación para Dios. Porque estos héroes de la fe están allí precisamente compilados por el Espíritu Santo de Dios, guiando la pluma del escritor del libro de los Hebreos para decirnos que en cada generación han habido hombres y mujeres que, aunque vivieron dificultades, en medio de sus circunstancias aprendieron a amar, a obedecer, a buscar, a preferir, a servir al Señor. Así pues, comencemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:2, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Algunos que vienen desde la antigüedad alcanzaron buen testimonio al ser hombres y mujeres de fe, porque está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Habacuc, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en el libro de los Hebreos: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cualquier hombre y cualquier mujer que deposita su confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas, en el Señor Jesucristo, es declarado por Dios justo. Y es por fe en esa palabra, en esa promesa, en ese Salvador, que es declarado justo. Y el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Entonces, para alcanzar buen testimonio se necesita tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quien no es un hombre o una mujer de fe no podrá agradar a Dios. Usted necesita creer al Señor, a su promesa, a su palabra, seguirle con fidelidad para que sea un hombre y una mujer justo que alcanza buen testimonio por medio de la fe, delante de Dios y delante de los hombres. Dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí nos dice el escritor de Hebreos que entendemos por la revelación de Dios, mediante la fe, los misterios que ni los científicos logran hoy descifrar, como es la creación del universo, de dónde surge el universo, cómo surge el universo, la existencia de todo cuanto existe, la creación. Por la fe entendemos que Dios es el creador, el sustentador, el que habló y todo fue. Esa es precisamente la fe. La fe nos ayuda a comprender. La fe está en una dimensión superior que el conocimiento meramente humano. Es la revelación del Dios omnisciente, guiando a su pueblo para que entendamos que Él tiene todo poder, todo control, toda autoridad. Dice en la palabra de Dios, en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Allí habla de una fe que precisamente recibe la revelación de Dios en el momento de la caída de Adán y Eva. Dios mismo hace unos vestidos, unas túnicas con pieles de animales a Adán y a Eva y los viste, haciéndoles entender que para que ellos estén cubiertos de su desnudez pecaminosa es necesario que un inocente muera por ellos. Y así surge la figura del Mesías, del Salvador. En ese mismo momento de la caída, el Señor da la promesa que enviará un día un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y entonces, desde entonces, Adán y Eva y cada generación después de ellos estaban esperando la llegada de ese Salvador que destruiría la serpiente. Y la palabra de Dios nos enseña que Abel confió en esta revelación de Dios y por eso ofreció un mejor sacrificio, un más excelente sacrificio. Era un sacrificio cruento, un sacrificio de sangre, porque en Hebreos dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En todo el Antiguo Testamento encontramos el símbolo de la sangre, animalitos siendo ofrecidos para expiar
limpiar las culpas de aquellos pecadores que arrepentidos venían a Dios reconociendo su culpa, confesando su pecado y confiando en la misericordia de Dios que hacía caer su juicio sobre aquella víctima y no sobre ellos mismos como pecadores. Eran símbolos que apuntaban a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Abel creyó en el Mesías. Abel creyó en el Señor Jesucristo y por eso su sacrificio aún nos habla hoy, porque aunque fue hace tanto tiempo, por él haber creído en la revelación del Señor, dice la palabra de Dios que su sacrificio, aún muerto hoy Abel, nos habla por medio de ese sacrificio que él hizo, esa sangre que fue derramada y que era símbolo de nuestro Señor Jesucristo viniendo a salvarnos a nosotros. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel creyó en el Mesías, creyó en la salvación sustitutoria, alguien muriendo por él en lugar de él para que él tuviera perdón de pecados, confió en el Mesías que Dios había prometido y por eso Abel es declarado un hombre justo. Hermano y hermana, la fe genuina comienza por creer en el Señor Jesucristo. Nadie puede decir que tiene genuina fe si no cree genuinamente en el Señor Jesucristo. Y Abel creyó genuinamente en el Señor Jesucristo. Pero Enoc, dice la palabra de Dios, que fue llevado vivo al cielo, fue arrebatado vivo al cielo. No murió Enoc. Enoc anduvo con Dios, dice en Génesis, y fue traspuesto, fue llevado vivo al cielo y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Enoc es el hombre que nos enseña una fe que consiste en caminar con Dios, cultivar la comunión y la amistad con Él para vencer la muerte. Enoc venció la muerte, fue arrebatado y llevado vivo al cielo. Así como el sacrificio de Abel era figura de Cristo el Señor, así el arrebatamiento de Enoc es figura del rapto, del arrebatamiento próximo que sucederá en la tierra de la iglesia de nuestro Dios. De alguna manera, mi hermano y mi hermana, es el próximo evento que está por venir y la iglesia debe prepararse. Pero lo que Enoc nos enseña es que el que camina con Dios, el que cultiva la amistad con Dios, el que cree en el Señor y anda en intimidad con Él, vence la muerte. Sea que seamos arrebatados, porque el Señor viene muy pronto por su iglesia, que será arrebatada de esta tierra, o sea que muramos y resucitemos de entre los muertos. De todas maneras, la muerte es vencida por la fe puesta en el Señor y en su palabra. Gloria a Dios. Hermano, usted no debe temer a la muerte. Usted debe saber que en Cristo Jesús tenemos resurrección y vida en abundancia. Y que el creyente, por confiar en Cristo Jesús, ha vencido la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios además en el versículo 7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es modelo de una fe que prevé, que escucha la advertencia de Dios y porque es obediente, protege y salva a los suyos. En los días de Noé, la gente se había llenado de violencia, de inmoralidad, de ocultismo, de mundanalidad, de materialismo. Ya no amaban a Dios, ya no buscaban a Dios, solo vivían para lo temporal, lo terreno, lo fugaz. Pero Noé tenía un corazón que tenía sed espiritual. Tenía hambre de Dios, tenía ganas de Dios, y Noé aprendió, igual que Enoc, a caminar con Dios y a cultivar la intimidad con Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios le advirtió a Noé
del juicio que vendría sobre la tierra por causa del pecado. Y Noé, siendo advertido, guiado por Dios, construyó el arca en que se salvase él y su familia y los animales que Dios permitió que entraran. Entonces, Noé nos habla de esa fe que escucha la advertencia de Dios y obedece y se prepara para no caer víctima en los juicios de Dios. Hermano, usted y yo tenemos que escuchar hoy la palabra de Dios que nos advierte acerca de los juicios venideros sobre esta tierra y entregarle nuestro corazón al Señor Jesús y confiar en Él y obedecerle, hermano, porque es la única manera de escapar de los juicios que vienen sobre este mundo y de la condenación eterna en el infierno, por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo. El Señor nos advierte por medio de su palabra. En el 11:8 empieza a hablarnos de Abraham y la palabra de Dios dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, hermano, que aquí nos habla de que Abraham fue un hombre que tuvo una fe para dejar y soltar y desprenderse de toda su vida pasada sin Dios, para empezar a caminar con Dios, una fe que anhelaba, que buscaba lo celestial, lo eterno, lo espiritual. Abraham, el padre de la fe, dice que salió de Ur de los Caldeos, dejando todo lo que le era conocido, detrás del llamado de Dios y detrás de la promesa de Dios. El Señor le había prometido que le daría la tierra que fluye leche y miel, pero además de eso, el Señor le había prometido a Abraham que le daría una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. El Señor le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación. Pero Abraham salió siguiendo la promesa de Dios sin especificaciones de nada. Dios no le dijo cuánto duraría, ni a qué lugar específicamente preciso tendría que ir, ni cómo tendría que viajar, nada. Él solamente salió detrás de una promesa. Y dice la palabra de Dios que él anduvo como peregrino, como un extranjero, habitando en tiendas, porque su visión espiritual no estaba ni siquiera en la promesa que Dios le había dado de un lugar, una tierra, una geografía para él y su descendencia aquí, sino que mucho más allá, su corazón y su visión estaban en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad celestial, y eso nos hace entender que Abraham tenía una visión del más allá, de la vida eterna y trascendente que está más allá de lo terreno y lo temporal, que esperaba en Dios no solo una herencia para tener un territorio geográfico para su descendencia, sino mucho más, que esperaba en Dios para tener una herencia espiritual eterna, que nunca se acabaría, en plena comunión y bendición con Dios y de Dios en su vida. Una fe para anhelar y buscar lo celestial, lo eterno, lo espiritual, lo trascendente. Hermano, usted y yo debemos, como Abraham, tener esa fe, esa visión para buscar lo eterno, lo espiritual, lo trascendente. Dice en el versículo 11 y 12: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice aquí la palabra de Dios que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar a luz en la ancianidad. No importaban las circunstancias. Era una mujer que había sido estéril. En su juventud no pudo tener hijos, no pudo dar a luz. Pero cuando el Señor los visitó para decirles: de aquí a un año
tu mujer estará dando a luz un hijo. Ella estaba escuchando y se rió. Ella estaba escuchando y dijo, ¿será que yo, una anciana que fui estéril, lo que no pude hacer en la juventud, lo haré ahora en la vejez? Y se rió de incredulidad. Y el Señor la reprendió. ¿Por qué se ríe tu mujer? Y ella dijo, yo no me he reído. Y el Señor le dijo, sí lo has hecho. Pero un año después, Sara y Abraham estaban recibiendo la promesa que Dios les había hecho hacía 25 años atrás. Había un bebecito que estaba naciendo y este bebé se llamó Isaac, que quiere decir risa. Ahora Sara, al tener el bebé en sus brazos, se volvía a reír, pero ya no de incredulidad, sino de genuina felicidad, de genuina alegría, porque tenía en sus brazos el cumplimiento de la promesa del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que Sara era una mujer que tenía fe para hacer en su vida el gozo y la alegría presente, porque Dios cumplía la promesa de lo que había hecho. Gloria a Dios. Sara se rió de alegría y gozo al recibir el cumplimiento de la promesa de lo que Dios le había dicho a ella y a Abraham. Ellos tuvieron fe en su ancianidad para perpetuar una descendencia de bendición. De su hijo Isaac vendría la descendencia de Israel, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, y así se cumpliría en la descendencia de Abraham y Sara la promesa que Dios les había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, incluyendo la suya y la mía. Nuestras familias también pueden alcanzar bendición hoy, después de tanto tiempo, de Abraham y Sara, por la fe que tuvo Abraham y por la fe que tuvo Sara. Usted y yo hoy somos bendecidos, y nuestras familias, la suya y la mía, son bendecidos por esa fe de Abraham y Sara. Dice en el versículo 13 la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Dice en estos versículos que la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de su hijo Isaac, aún la fe de su hijo Jacob, fue una fe para tener visión espiritual que permite ver con certeza las promesas que Dios nos hace cumplidas, aunque no estén cumpliéndose todavía. Ellos miraban con una visión espiritual y decían: Dios lo prometió, eso se cumplirá con toda certeza. Dice que aún ellos no recibieron el cumplimiento de esas promesas, pero que las saludaron de lejos, certeros de que Dios cumpliría lo que había prometido. Gloria a Dios. Dice en el 14, gloria a Dios, en el 17, dice en el versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Gloria a Dios. Allí está hablando, hermano, de la fe de Abraham y de la fe de Isaac, cuando Abraham fue probado por Dios al pedirle que le entregara a su hijo Isaac, su hijo, su único hijo, en sacrificio en el monte Moriah. Dice la palabra de Dios que en aquella ocasión
Abraham habló a sus siervos y les dijo: el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. De alguna manera, antes de subir, Abraham ya sabía que Dios le había pedido su hijo en sacrificio. No obstante, confesó por la fe que tenía que subiría, adoraría, ofrecería el sacrificio y descendería con su hijo Isaac vivo. Entonces, hermano, Abraham tenía una fe en que Dios puede resucitar inclusive de entre los muertos a cualquier persona. Ya había aprendido precisamente por el milagro que Dios había hecho de darles un hijo en su vejez, Isaac. A Sara y a Abraham, a ellos dos como padres, Dios les concedió el milagro de que, siendo un par de ancianos y Sara una mujer estéril de toda la vida, pudo dar a luz en la ancianidad y tener un hijo. Comprendió Abraham que Dios es el dueño de la vida, que Dios da vida a lo que quiere y que aún tiene en su potestad resucitar a quien Él quiera. La fe de Abraham era una fe en el Dios poderoso, pero era una fe en el Dios poderoso que es dueño de la vida, que da vida espiritual, vida eterna y resucita a quien Él quiere. Gloria a Dios. Fe para confiar en las promesas del Señor y consagrarle todo lo que Dios nos ha entregado a su voluntad en obediencia. Hermano, Dios nos entrega muchas cosas, pero prueba nuestra fe. Dios nos da muchas bendiciones, pero prueba nuestra fe. Y Dios no aceptará que nosotros pongamos ni nada ni nadie por encima de Él. Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Esa fue la gran prueba en la que fue probado Abraham. Y dice la palabra de Dios que salió venciendo. Que cuando Abraham iba a ofrecer el muchacho, levantó su cuchillo para descargarlo sobre su hijo, degollarlo. El mismo Señor le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque veo que me temes, veo que me amas. Y cuando volteó a mirar, encontró engarzado en la zarza un carnero. Y entonces allí tomó Abraham el carnero y lo ofreció sobre el altar y bajó a su hijo y no lo tuvo que asesinar, no lo tuvo que matar. Esto nos habla precisamente en forma profética del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Un padre que ofrece un hijo que resucita y uno que muere sustituto por otro. Todo eso nos habla del Calvario, de la cruz. Proféticamente hablando, apunta a lo que años más tarde haría el Señor Jesucristo en la cruz por usted, por mí, para salvarnos. Hermano, pero en el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sí tuvo que morir. No fue librado de la muerte como Isaac. Cristo sí tuvo que morir para llevar nuestros pecados. Gloria a Dios. En Abraham encontramos que su fe era para confiar en la promesa del Señor, consagrándole a Él todo lo que Dios le había entregado para la voluntad y la obediencia en Dios. Hermano, Dios prueba nuestra fe. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham sabía que Dios es fiel para hacer lo que había prometido. En Romanos 4, 20 y 21, allí nos habla de esa fe que tuvo Abraham. En el capítulo 11, en el versículo 20, dice la palabra de Dios: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Dos textos importantes: Isaac y Jacob, ambos bendijeron su posteridad. O sea que la fe es para bendecir los hijos y la descendencia de uno. Hermano, yo no sé cómo esté hoy su vida familiar, cómo esté su relación con sus hijos, pero quiero decirle que si usted es un hombre, una mujer de fe, Dios le ha dado el poder para que usted bendiga a sus hijos, confiando en el Señor, para que usted bendiga su descendencia, confiando en el Señor. Abraham bendijo sus hijos, Isaac bendijo sus hijos y Jacob bendijo sus hijos, confiando en el Señor. Fe para bendecir hijos y posteridad. Y algo más hay allí. Dice que por la fe, luego de que Jacob bendijo los hijos de José,
dice que adoró en el bordón y murió, dice la palabra de Dios. Hermano, fe para morir. Fe para morir confiado en el Señor. Qué hermoso como murió Jacob. Jacob murió bendiciendo su descendencia, adorando a Dios y orando. ¿Le gustaría a usted, hermano, morir de esa manera? Rodeado de los que ama, adorando a Dios y orando. Así murió Jacob, hermano. Fe para hacer el paso de esta vida a la otra vida, confiando en el Señor. Una fe, hermano, trascendente, que nos enseña que la muerte no es el final, sino al contrario, el encuentro glorioso con aquel que nos ha creado, con aquel que nos ha amado, con aquel que nos ha redimido y con aquel que por toda la eternidad nos espera para bendecirnos. Gloria a Dios. Dice en el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Allí habla de que José por la fe previó el éxodo. 400 años más adelante, el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, pero 400 años antes, José por fe prevé todo eso y dice que motiva la fe del pueblo a la fidelidad a Dios. Y el símbolo que él usa es: mis huesos no me los dejen aquí en Egipto. Cuando ustedes salgan, porque Dios los va a sacar de Egipto, cuando ustedes salgan de esta tierra, que un día se volverá contra ustedes y los esclavizará, cuando Dios venga a libertarlos, Dios hará eso con toda seguridad. Mis huesos deben llevarlos con ustedes. José estaba alimentando la fe de visión en el pueblo. Les estaba dando una profecía y les estaba diciendo con toda seguridad que Dios vendría a redimirles en el futuro. José tenía una fe que capacitaba al pueblo para conocer el porvenir y ordenar una herencia según el propósito de Dios. En el 23 dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amrán y Jocabed, los padres de Moisés, dice la palabra que cuando nació el niño lo vieron hermoso, es decir, tuvieron de Dios discernimiento para entender que Dios tenía un propósito y un plan especial con este niño. Y entonces, a pesar de que el faraón había mandado matar todos los niños varones, ellos escondieron el niño para salvarlo. Esta era una fe puesta en el Señor para criar y proteger los hijos de la destrucción que el maligno quiere contra ellos, a pesar de todas las oposiciones. Hermano, esa misma fe usted y yo debemos tenerla hoy. Fe para proteger nuestros hijos, fe para guiar nuestros hijos en el camino del Señor, fe para levantarlos en Dios. Gloria a Dios, Dios es fiel, Dios es bueno. Gloria a Dios. Dice en el versículo 24, 25 y 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios. Allí nos habla de una fe que valora más la lealtad a Dios que el amor para este mundo, que las riquezas de este mundo, que los placeres de este mundo, que la posición y la fama que este mundo puede ofrecer. Una fe para identificarse con Dios y con su pueblo en sus sufrimientos. Esa fue la fe que tuvo Moisés. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible
apacible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Allí nos habla de una fe para rechazar los compromisos políticos y religiosos con este mundo y guiar el pueblo de Dios a una verdadera libertad y consagración espiritual al Señor. Esa fue la fe que Moisés ejerció en su ministerio. Gloria a Dios. Dice en el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta fe nos habla de una fe para destruir obstáculos, oposiciones y fortalezas del maligno contra nuestras vidas, contra el propósito de Dios con nosotros, con nuestras familias, con nuestra generación. Gloria a Dios. Dice en el 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, ella era una convertida prosélita al judaísmo, era una cananita. Ella había escuchado las grandezas que Dios venía haciendo con esa nación israelita, cómo derrotó al faraón, cómo abrió el mar para que el pueblo pasara y no pereciera en manos del faraón, y allí mismo en ese mar cómo pereció el ejército del faraón. Ella oyó cómo veían de noche la llama protegiendo el pueblo y guiándolo, y cómo de día Dios se manifestaba por medio de la nube. Ella había oído la derrota que Israel o los hebreos hacían en el desierto de todos los enemigos que salían contra ellos, y la fe entró en su corazón al oír lo que Dios estaba haciendo. Y cuando llegaron los 2 espías a buscarla, dice la palabra de Dios que cuando llegaron los 2 espías a buscarla, ella les dijo que ella había oído todo lo que Dios iba a hacer y que por favor hicieran con ella un pacto, que no la atacaran a ella ni a su familia, que ella los había protegido a ellos, pero que ahora ellos en contraprestación la protegieran a ella. Y el pacto que hicieron fue: pondrás una grana roja en tu ventana, para que cuando nosotros vengamos a atacar y veamos esa grana, no te atacaremos a ti ni a los que estén en tu casa. Este era el símbolo precisamente de la sangre que también había puesto Moisés en las puertas, en los marcos, en las ventanas del pueblo de los hebreos cuando salían de Egipto en la muerte de los primogénitos. Allí estaba otra vez el símbolo de la sangre que es puesta para redimir, para salvar. Y dice la palabra de Dios de esta mujer, que aunque no era una mujer israelita, aunque no era una mujer hebrea, dice: Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, porque ella creyó en el Dios de Israel, no pereció. Hermano y hermana, Dios es un Dios que sabe tener misericordia de cualquiera que se vuelva a Él, creyendo en Él, confiando en Él y entregándole su vida, convertido y arrepentido a Él. Dice la palabra de Dios: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En esta primera parte que acabamos de leer, usted encuentra que ellos tuvieron fe para luchar y vencer. Allí habla de un grupo de personas que los llamamos los anónimos de la fe. Dice el escritor de los Hebreos: ¿y qué más digo? No me faltan ejemplos de lo que logra la fe, me falta tiempo para contarles. Es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos, y lo que yo hoy también le digo a usted, hermano: no me faltan ejemplos, me falta tiempo para contarle. Estos lucharon en fe y vencieron, porque la fe nos hace vencedores.
Dios nos da fe para vencer en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Hermano, aunque haya fe, si usted es pueblo de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, en su vida viene la fe poderosa del Señor que le dota y le capacita para enfrentar las adversidades, las dificultades y ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra de Dios en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Dice allí que ellos tuvieron fe para sufrir. Porque la fe no es solo para hacernos vencedores, victoriosos, sino que además también la fe es para que enfrentemos los desafíos y si nos toca sufrir y ser martirizados y ser perseguidos por causa del Señor, también el Espíritu Santo alimenta la fe en nuestro corazón para que logremos ese propósito de Dios en nuestras vidas si es su parecer, si es su voluntad. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para usted y para mí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, la comunidad de creyentes, todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos de lo largo de estos 2000 años del tiempo de la gracia, de la era de la iglesia, todos los santos juntos estamos esperando que Cristo vuelva a la tierra para que haya la resurrección de los justos, de los santos. Y entonces, hermano, seremos perfeccionados juntamente con ellos. Recibiremos un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, la vida eterna, la inmortalidad. Seremos perfeccionados juntamente en el Señor Jesucristo. El Señor no los perfeccionó a ellos aparte de nosotros. Pero dice en el 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos esos héroes de la fe son una nube de testigos que nos dicen, fíjese cómo se corre para agradar a Dios, cómo se es fiel para agradar a Dios, cómo se sigue a Dios en fe. Dice, teniendo esa nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así termina esta conclusión, hermano, de la sección de los héroes de la fe, mostrándonos al más grande de los héroes de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió todos los oprobios contra sí, mirando el premio que había al final, que muchos seríamos redimidos y salvos por el sacrificio que él haría. Hermano, fe, fidelidad, seguir al Señor sin apartarnos. Si Dios nos bendice, no hay que apartarnos. Si vienen luchas y pruebas, no hay que apartarnos. Dice el apóstol, tenemos una nube grande de testigos, todos esos que han corrido en fe y han dado buen testimonio. Y usted y yo, hermano, en nuestros días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este tiempo de crisis en la tierra, en este tiempo de prueba económica, de salud, de dificultades? ¿Cómo estamos, hermano? Es tiempo de que usted y yo, hermano, pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quiero decirle, hermano, que debemos despojarnos de todo peso que nos asedie y de todo pecado que nos impida correr fielmente por esa pista de la fe, la carrera que el Señor nos ha trazado y nos ha enseñado. ¿De dónde obtendrá usted la fe, hermano? 3 cosas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe la da el Espíritu Santo como don y como fruto.
y el Señor Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Usted obtiene la fe, hermano, recibiendo al Señor Jesús como Señor y Salvador en su vida, llenando su vida de la presencia del Espíritu Santo de Dios y estudiando constantemente y apropiándose de las promesas de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Hermano, anhelo que usted sea un hombre, una mujer, un campeón de la fe, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Siga corriendo sin desmayar, porque el premio es eterno y más grande que cualquier cosa que podamos anhelar o desear. Lo invito a que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tus discípulos oraron, Señor, diciendo, aumentanos la fe. Hoy, Señor, nosotros tenemos que orar, aumentanos la fe, Padre. Toda incredulidad échala fuera, toda duda, todo desánimo, Señor, todo cansancio espiritual, todo lo que dice a la mente, al corazón, ya no sigo, vuelvo atrás, me salgo, no continúo. Señor, la fe es persistente, la fe, Señor, es luchadora, la fe es vencedora, la fe es constante. La fe, Señor, es trascendente. La fe es obediente. La fe, Señor, es confiada en ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que llenes el corazón de mi hermano y mi hermana que hoy está oyendo este mensaje de fe, de confianza, puesta en ti, puesta en tu palabra, puesta en tus promesas. Esa fe puesta en tu propósito, en tu voluntad, en tu poder y en tu fidelidad, Señor Jesucristo. Levántanos, llénanos de fe. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amigo que me escucha, si usted aún no le ha entregado el corazón al Señor Jesucristo, hoy puede entregarle su corazón al Señor para que Él le dé vida, salvación, perdón de pecados y una vida llena de fe, para que usted sea un hombre, una mujer que tiene la fe que vence al mundo, la fe que vence la muerte, la fe que vence el pecado, la fe que vence a Satanás. Y esa fe está puesta cuando usted cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que perdone sus pecados, le dé vida eterna, le dé salvación. Puede recibir al Señor orando conmigo así: Señor, te doy gracias por haber venido a este mundo y haber muerto en la cruz del Calvario para salvarme a mí y perdonarme, derramando tu sangre preciosa para limpiarme. Hoy te acepto en mi corazón como Dios, Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi corazón. Te pido que vengas a vivir en mi corazón, me des vida eterna, salvación. Escribe mi nombre en tu libro de la vida, no me borres jamás. Ayúdame a andar en una vida de fe victoriosa, confiando en ti a partir de este día y por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi hermano, le bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Desato sobre su vida palabras de fe, para que usted sea un hombre, una mujer victorioso, vencedor por la fe que es en Cristo Jesús. Firmes y adelante, porque Cristo el Señor vuelve muy pronto. Y al que te acecha cada día verás caer si tienes fe.